Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del resto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. ¿Cómo andan? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque el clima está definitivamente muy lindo. Hoy hay unos 20 grados, cielo despejado, se siente calorcito. En la sombra de repente un poco de frío, pero al sol da para sacarse incluso este buzo. Ahí estamos estacionados en un parking porque estamos en la capital de Albania, estamos en Tirana. Y la verdad que nos costó muchísimo encontrar un lugar gratuito para poder estacionar. Como toda capital, es un lugar con mucho tráfico, con muchos autos. Y bueno, lo mejor que pudimos es estacionar acá, en este parking, que la verdad que nos cobran bastante barato, son más o menos unos $5 por 24 horas. Y está bueno en su ubicación porque está como cerquita de un parque, es bastante tranquilo. Así que bueno, estamos felices también por eso. Y ahora la idea es salir a caminar, conocer un poquito el centro, caminar y descubrir las callecitas de Tirana. Con respecto al tema de que estamos en la capital y que hay muchos autos, acá están viendo la prueba cabal. Mirá, justo vemos una combi. ¿Cómo andás, Ferre? Buenos días, tardes, noches, donde sea que nos estén mirando. Bueno, exacto. Mirá, hay bastantes combis. De hecho, al principio del video mostramos un pegotín que nos regalaron llegando acá a la capital, sí, sobre un club de combis. De combis acá del baño. Y bueno, lo que quería decir esto, ¿no? El parque automotor está muy salado. Incluso te hacen caminar por la calle porque casi que las veredas son interrumpidas por la presencia de los autos por todos lados. Eso es un gran choque que estamos viviendo por estos días. En realidad es de todo Albania, que ya lo hemos visto, obviamente la capital es más concurrida, pero en el resto de los lugares donde estuvimos veíamos como que la figura del inspector de tránsito no andaba muy en la vuelta, y acá la hemos visto poner varias multas, sí, así que por eso nosotros terminamos también en un estacionamiento que creo que fue también el mejor precio y mejor localización posible. Sí. Vení, Lu. ¿Y a dónde me estás llevando, María Fer? A mostrarte que la bicicleta tampoco se respeta acá. Ah, bueno, sí, ahí hay una bicicleta ahí. No, estamos atravesando como una parte céntrica que nos va a llevar en realidad al centro mismo de la ciudad, donde están como la plaza principal, museos, historia, en la vuelta. Muy bien. Así llegamos al primer parque, que es en honor a Ismail Kemali. Recuerden que fue el que proclamó la independencia de Albania en 1912. Pero también se pueden apreciar otras cosas en este parque, como por ejemplo los búnkers, que fue de la era comunista. Y más al fondo o en alguna parte, o acá al lado mío, creo que me estaba equivocando, tenemos un pedazo de lo que fue el muro de Berlín. Este búnker en particular se puede uno meter, ¿no? Está como desprotegido, por así llamarlo, o de repente más visible. Por acá de costado le hicieron una pequeña intervención y así son por adentro los búnker, que recuerden que son como para que entren un par de soldados y puedan estar parados con su arma correspondiente apuntando para afuera. La verdad que es una capital que tiene mucho verde, se ven muchas plazas por todos lados. De hecho, cerca del centro hay un gran prado gigante, enorme, de varios kilómetros, como para uno meterse y desenchufarse de la ciudad. Pero hay algo que les quería comentar, que son estos arbolitos que estamos viendo bastante en Albania en general. Son como parecidos a un cerezo, los típicos de Japón. Capaz que son, no tenemos la
La certeza. La certeza, pero son muy lindos, están por todos lados, incluso en las rutas. Al costado de las rutas es fácil de verlos también. Es una buena mezcla de naturaleza, historia y estar cerca del centro para tener todos los servicios, ¿no? Uh-huh. Mira, un detalle particular, en los verdes para cruzar está la bandera de las águilas de 2 cabezas de la bandera de Albania. Segunda parada de este City Tour a cargo de la señorita Fernanda. ¿A dónde estamos llegando? Estamos llegando a la pirámide de Tirana, que es un antiguo mausoleo del dictador Enver Hoxha, que ahora en realidad se remodeló y es un espacio cultural. Y bueno, se pueden subir todas esas millonadas de escaleras para tener una hermosa vista de la ciudad. Bueno, vamos para ahí, vamos a hacer un poquito de trabajo de piernas, pero mirá antes de subir, Fer. ¿Qué? Mirá qué loco allá, aquella casa. Después vamos a ir. Cómo está la arquitectura, que también se puede subir. Es como un parque de las ciencias, me parece. Me da esa sensación desde afuera, porque también ahí hay otra casa rara. Ahora iremos a descubrir. ¿Sensaciones? Tengo las pantorrillas quemadas. No puedo hablar. Pero qué calor. La vista es gratificante. Ahora después vamos a ver, porque acá en el medio hay como un mirador para el interior del mausoleo. De las cosas lindas que tiene esta capital tirana es que uno encuentra caminando por todos lados diferentes arquitecturas en edificios. Es como que tienen mucha atención en construir y teniendo... Hay mucho contraste, ¿no? De arquitectura, como de edificios muy modernos y extravagantes en sus formas. Sí. Y también obviamente las que son un poco más antiguas o más tradicionales capaz. Claro, claro. Pero por lo menos en esta zona, que de repente es la zona más financiera, es el centro y tiene diferentes lugares, se ven que hay mucha construcción por todos lados y que los edificios, cuesta ver un edificio en construcción que sea el típico edificio. Siempre tiene algún tipo de arquitectura diferente. Llamativas y muy lindas porque son muy coloridas, esta representación de seres humanos, estatuas, no sé cómo llamarlo en realidad. Son estatuas que están a ambos lados de la avenida que cruza acá el río Lana, que entiendo que representan como una ciudad que atravesó momentos muy oscuros y que ahora se quiere modernizar, ponerle color, diversidad, y por eso se han colocado acá en plena avenida. Abrimos la sección Son datos y hay que darlo. Me parece que son datos sin chequear, pero suena bien ¿Mi conjetura? Sí, que es, están poniendo unas flores ahí y allá también hay como diferentes flores. Adornos. ¿Y a qué se debe, María Fernanda? Yo pienso que acá estamos a días o semanas de cumplir el inicio de la primavera y quizás es una de las formas de... Sí, de representarlo, de darle la bienvenida. Así que compramos esa teoría. Las primeras flores de la primavera que llegan en breves días. Llegamos a la peatonal, nos hace felices caminar por lugares donde no pasan autos y estamos igual de varias reformas, ¿no? Estamos justo al lado de la reforma del Teatro de Tirana. Sí, que estaban poniendo unos carteles y me parece que va a quedar espectacular. Pero bueno, estamos en pleno centro con propuestas gastronómicas. Hoy hay helado.
hay helado. Oh, atento. A ver. Me parece que el cucurucho no es el que te gusta, Ah, sí. pero volvemos al helado, eso es importante. Acá a la guía turística le falta un poco de información, A ver. pero básicamente lo que estamos observando acá de costadito sería parte de lo que fue la fortaleza del castillo de Tirana, que bueno, no sé hasta dónde más hay, si es solamente este muro que estamos viendo con Sí. fortaleza o si es que se puede entrar y chusmear algo más. Allá hay un gran cartel, pero no sé si no será de un restaurante. Bueno, acá llegó la info nomás. Llegó, parece que sí, es como la fortaleza, que es un área rectangular de 1,60 por 200 metros. Parece que dentro también estarían como ciertas torres del castillo que fue construido durante probablemente la era bizantina, Bien. en el del 4 al 6 siglo. Y adentro de la muralla hay toda una zona gastronómica, o sea que de histórico quedó solamente la se siente el muralla. olorcito, ¿no? Sí, estamos ya en las 12 y tu cuerpo lo sabe. Está pidiendo comer. Pero bueno, sí, definitivamente son todos bares, restaurantes, kiosquitos, venta de algodón de azúcar. Opa. Hay de todo un poco. Sí, de los Balcanes. Llegamos a una de las mezquitas o la mezquita más grande que tiene los Balcanes, Ay. todos los países que la componen. Como siempre decimos, Albania es como un ejemplo de convivencia entre diferentes culturas porque tenemos la cultura del Islam, pero también tenemos el catolicismo y el ortodoxo. Así que un aplauso para ellos. Lo que estamos viendo en esta mezquita es que hay una entrada exclusiva para hombres y otra para mujeres. Bueno, en el caso de la mujer tendría que cubrirme el rostro para poder entrar, siempre hay que sacarse los zapatos y obviamente no filmar si están en momento de misa. Sí, que no haga ruido el celular, dice, como que no suene. Ahí va, o flashes. Así que bueno, voy a entrar yo aprovechando de que ya estamos en la puerta de los hombres. Mientras caminamos por acá, la verdad que está súper bonito. Tenemos que en algunos lugares hay gente que está rezando. Uno de los búnkers más conocidos de la ciudad, tiene como 2 o 3. Este está en el centro y es el más visitado. Es un búnker que uno puede ingresar, tiene que pagar entrada claramente. Y bueno, tiene una recorrida linda con información de lo que fue el momento, ¿no? de la creación y por qué se creó y por qué está acá. Está muy linda, nosotros no vamos a entrar ahora porque vamos a seguir caminando, que está lindo el día y nos está gustando. Y de hecho, acá enfrente hay una plaza, que es la plaza principal, que tiene un montón de atractivos que vamos a ir a ver ahora. Vení. Llegamos a la plaza central, María Fer, y mirá el detalle, no te vas a acordar, capaz que es lo mismo, ¿no? Ahora después vamos a averiguar. ¿El mismo autor? La cara de Franz Kafka, que está en Praga y que de hecho se mueve Sí. y en determinado momento queda como alineada. Bueno, se me hace muy similar y si no la idea
es la Esta misma. no se mueve, seguro. Esta no se mueve, es un edificio, lo están construyendo me parece, o hay algo que están haciendo. Pero Y acá- puede ser honor a Kafka. Puede ser, ¿no? Porque en realidad me parece que es exactamente lo mismo. La verdad que empezó muy bien esta plaza, que está como con un edificio antiguo, acá tiene una torre también con un reloj, se puede subir. Cuando uno dice plaza piensa en verde. Y esta plaza, por lo menos en su eje central, que es muy grande, no tiene absolutamente nada de verde, ni un solo árbol. Sí de costado, es verdad, ahí tiene ahí y por ahí también tiene de costado, pero en el medio es como una gran superficie, como para correr, andar en bici. Sí, capaz que también un gran lugar donde se puedan armar ferias itinerantes. Como un gran espacio que lo puedes utilizar para varias cosas. Y todo a su alrededor, como dijimos, hay de repente, no sé, algún edificio gubernamental, hay un museo, hay una mezquita, ¿no? Hay como varias cosas. La mezquita que está atrás mío es una mezquita muy impresionante que es del siglo XVIII, que está muy bien como conservada, ¿no? Tiene muy bien pintado todo lo que es afuera, que se le dice frescos. Sí. De hecho hay una persona en el techo que lo está arreglando un poco. Está manteniéndola. Lo está manteniendo. Y atrás de ella se ve lo que es la torre del reloj, Ajá. también bastante antigua, que a mí ya no me dieron las piernitas para subir hasta arriba, Ya hicimos el ejercicio del día. así que la miramos desde abajo hoy. Terminamos la plaza central y nos vamos al mercado, que está a 10 minutitos nomás de la plaza, pero miren esto. La cantidad de gente que se está tomando su cafecito correspondiente, su té. Y con Fer estamos en búsqueda todavía de un souvenir para llevarnos en la panchita. La verdad que no hemos encontrado ninguno que nos haya llenado el corazón. Tenemos un preseleccionado, pero que Fer todavía no quiere dar el visto bueno, que es este tipo de sandalias que se usan mucho en el campo, la gente de campo. De hecho, nosotros cuando alquilamos el apartamento nos dieron una para usar. Mira, ya está. Este es un búnker. Un búnkercito, mirá, estábamos buscando un búnker porque sin duda es el país de los búnker. Así que mirá, hemos encontrado. No tiene como la mejor estética, porque ni se entiende que es Albania, pero Bueno, pero no importa, se entiende que es un búnkercito porque es muy similar a los que vimos. capaz que hay otra. Fue decir que no encontrábamos y lo encontramos. Por suerte, acá lo tienen. Persevera y triunfarás, Es un ¿viste? mini búnker. Y se lee que dice Albania. Cumple con las medidas reglamentarias para colgarlo en la panchita, así que tenemos souvenir. Hermoso. Bueno, llegamos, ¿no? Llegamos a la última parada del centro, vamos a definirlo así, Del tour. del Tour Centro, que es lo que sería como el mercado Pasari, creo que se le dice. Ajá. Que bueno, hay lugares de comida, también hay lugares de venta de artesanías, creo yo también como de fruta y verdura. Sí. Y no sé, capaz algo más hay que descubrir. Y capaz que podemos llegar a buscar algo como para almorzar. ¿Qué te parece esa idea? Me encantaría. Bueno, literal hay de todo un poco. De Desde todo. fruta, verdura, semilla, yuyos, Condimentos, artesanías. alcohol. Acá algo que no hemos dicho porque no hemos probado es una bebida tradicional, entiendo, que es el raki. El raki. Mirá, no la tenía, pero sí que se ven por todos lados estas botellitas. Hay tabaco. También obviamente hay artesanías. Los tejidos. Muy Y lindo. están bien, porque serían 15 euros, pero es un tejido en serio, no son esos. Ah, no había visto el precio. Sí, están Que es lindos. como estampado, digamos. Buenos diseños. Juega mucho el tabaco vendido de esa manera. Parece un pan de molde, pero no, es tabaco rubio. Mucha pipa. Bueno, acá en Albania, como gran parte de esta zona, Turquía y demás, se fuma muchísimo. Y bueno, está contemplado por todos lados. Y ahí las petaquitas para el alcohol. Colorido ese, ¿eh? Muy lindo. Tenés para elegir de todo un poco. Para tomar tecito o cafecito. Sí, sí. Aquellos parecen los turcos, ¿te acordás? Ah, La formita las formitas del tecito. del tecito turco, sí.
Lo hemos encontrado, Federico. Hemos comprado este menú, yo por lo menos. Fer se compró otra cosa, unas papitas y el clásico cono con pan de pita que trae carne desmechada, vegetales, papas fritas adentro y Fer algo parecido, ¿no? Y trae como un extra. El mío es como la opción vegetariana, o sea, no tiene los pedazos de carne y además trae papas. Y allá en el fondo es la carne que se utiliza. Terminamos de comer, hay que bajar un poquito lo absorbido, así que vamos a ir caminando para el Prado que les mencionamos hoy temprano, este inmenso parque que en realidad en el medio tiene un lago gigante, así que estamos a 2 kilómetros, ¿no? Más o menos. Más o menos 2 kilómetros, se llama Parque del Lago de Tirana. Ahí va. Es un espacio que tiene de todo. Muchas hectáreas. Y a su vez la gente de acá lo utiliza para hacer deporte. Así que bueno, no sé si hacer deporte, pero seguro caminando. Nosotros vamos a bajar la comida seguro. El parquecito arrancó con subidita. Es lo que tiene, ¿no? Hay subidas, bajadas, hay caminos que son así como más de pavimento. Y otros de tierra. Y otros que son más Adelante. de tierra. Yes. Pero la verdad es que está muy lindo. Ya te empezás a meter y escuchás los pajaritos. Sí, sí, sí. Hay muchos colores también de la flora. Y también en el lago, ayer vimos que también vinimos a caminar, unos patos y garzas y demás animales. Hay aves también. ¡Vamos, Lu! Ahora sí nos vamos acercando al lago, que hay carteles de que no se puede nadar ni pescar tampoco en ciertas zonas. Hay otras en las que sí hemos visto personas pescando. Y allá Está un gigante, patito. Tiene el formato de bosque también. Está hermoso, la verdad. Y allá, bueno, no dice que la Lucy no pueda tomar agua, así que está... No, obvio. Agua haciendo dulce uso. aparte. Objetivo cumplido, podemos llegar al helado. Ahora es el más tradicional, no es local. Porque a falta de cucuruchos que me gusten, un heladito de Sunday así de Burger King o McDonald's viene bien. Sirve. Y hasta aquí llegó este video que tuvo una hermosa experiencia acá en la capital de Albania, en Tirana. Bueno, ya van quedando pocos videos en Albania, de hecho creo que es uno más y la idea después es cruzar para Montenegro. Estamos yendo de sur a norte, así que un video más de Albania les prometemos. Quizás 2. ¿Quién Quizá- te diga? Ah, bueno, puede ser. Vamos a ver. Nos vemos en el próximo episodio de Pancho la Vida y gracias por acompañarnos. Chao, chao.